Bien, mis hermanos, pues quiero grabar este video porque he logrado, por gracia de Dios, conectar dos textos bíblicos que me han mostrado que en mi defensa de los migrantes me estaba equivocando en una perspectiva y quiero reconocerlo aquí. Un tanto motivado por la continua práctica de abajar, minimizar, relativizar el aporte de los inmigrantes, pues he hecho lo contrario, mostrar la verdad, que la inmensa mayoría de los inmigrantes no solamente no son criminales, sino que aportan económicamente al país, que pagan sus taxes y no van a poder disfrutar propiamente de los frutos de sus taxes. Y me di cuenta que era un tanto por estos ataques. Evidentemente, también la visión anti-inmigrante se basa mucho en el aspecto meramente económico, ¿eh? Porque los ve como carga, lo cual, repito, la inmensa mayoría de los inmigrantes no son carga, sino inclusive solución respecto al aspecto económico. Pero ahí el problema, al menos desde el punto de vista de nosotros como católicos. Nosotros los católicos no tenemos que ser pro-inmigrante por el hecho de que los inmigrantes contribuyan económicamente a la sociedad. Evidentemente, si pueden y lo hacen, es perfecto. Pero conecté dos textos. Un texto que me ha dado mucha luz es el capítulo 14 de Lucas, en el versículo 12 en adelante. Dice nuestro Señor: dijo también al que le habían invitado: cuando des una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez y tengas ya tu recompensa. Cuando des un banquete, llama a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, y serás dichoso porque no te pueden corresponder, pues se te recompensará en la resurrección de los justos. Repito, esto va para nosotros como la visión respecto a los inmigrantes, a los pobres, a los necesitados. Fíjate que choca eso, por eso digo que me equivoco. Me equivoco en hacer demasiado énfasis, al menos cuando me estoy dirigiendo a católicos. Evidentemente alguien que no sea católico, pues es más entendible que tenga una visión más pragmática, más materialista, ¿va? Sí, te recibo mientras me representes capital, etcétera, ¿va? Vean los puntos que ha puesto Trump, porque no quiere solamente limitar la inmigración ilegal, sino la inmigración legal. Ya tienes que venir hablando inglés, ya tienes que tener ciertos grados de estudio, etcétera. Todo va pintado a: necesito que tú me representes una ganancia, compadre. Pero desde el punto de vista de nosotros como católicos, fíjate qué interesante. Es más, te lo vuelvo a leer. Dijo también Jesús al que le había invitado: cuando des una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez y tengas ya tu recompensa. Cuando des un banquete, llama a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, y serás dichoso porque no te pueden corresponder, pues se te recompensará en la resurrección de los justos. Automáticamente cuando leí esto y terminé haciendo la relación con el tema de migración, se me vinieron casos, por ejemplo, la mamá de una amiga que hace años fue a visitar pues a su madre que se estaba muriendo, ella sin documentos, ¿verdad? Entonces sabía que el regreso iba a ser complicado, y tan complicado que pues no ha podido pasar hasta lo que estoy enterado. No he tenido más noticias de ellos, ¿verdad? Pero en eso
pues se quedó viviendo en la frontera por parte de México, ¿verdad? Y es de otro estado, más al interior de la República, pero bueno, se quedó ahí para que sus hijos pudieran pasar, que tienen papeles, pudieran pasar la frontera y visitarla de vez en cuando. Y sobre todo se agravó más cuando tiene cáncer. Y parece que un cáncer bastante terminal. Es decir, que si antes no tenía papeles y no le permitían pasar, pues ahora con cáncer yo creo que va a ser mucho más difícil que la vayan a querer pasar. También pensé en aquella centroamericana que la arrestó el servicio de inmigración y que en el centro de detención empezó a tener dolores de cabeza muy fuertes, y se le descubrió un tumor en la cabeza. Entonces, o sea, se le descubrió, la sacaron del centro para que le revisaran en el hospital y tenía un tumor. Aún con ese diagnóstico la volvieron a regresar, solamente ya con analgésicos, al centro de detención, ¿verdad? Con un tumor en la cabeza. No sé en qué ha terminado ese caso, ¿eh? Y así les podría poner tantos casos en donde yo digo, ¿y estos inmigrantes? De estos inmigrantes yo no los puedo defender bajo la visión con la que he venido defendiendo muchos, que es el gran aporte que hacen económico, material, a esta sociedad. Porque ellos no solamente no pueden aportar, no solamente no pueden ni siquiera pagar, es una carga, materialmente, económicamente hablando. Pero te lo leo por tercera vez. Si somos católicos tenemos que entender este texto. Dijo también Jesús al que le había invitado: cuando des una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez y tengas ya tu recompensa. Cuando des un banquete, llama a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, y serás dichoso porque no te pueden corresponder, pues se te recompensará en la resurrección de los justos. Creo que es un punto que tenemos que ir contemplando nosotros como católicos, esto. El segundo texto, que realmente fue el primero, que me movió un poco, pero no lograba como encajarlo del todo, fue precisamente la primera lectura del día martes, que fue el día en donde el presidente Trump quitó el programa de DACA que protegía a los indocumentados que llegaron como niños y como bebés, a los Dreamers. Ese día se hizo esta lectura. Voy a parar solamente en la parte que me interesa, pero dice, estaba tomada de la primera carta a los tesalonicenses de San Pablo, en el capítulo 5. Dice: en lo que se refiere al tiempo y al momento, hermanos, no tienen necesidad de que les escriba. Ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor ha de venir como un ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces mismo, de repente, vendrá sobre ellos la ruina, como los dolores de parto a la que está encinta, y no escaparán. Yo veo todo este tipo de movimiento en Occidente, no solamente aquí en Estados Unidos, y no solamente civilmente, sino inclusive eclesialmente, en la iglesia, se ven muchos brotes de estar queriendo buscar paz y seguridad, estabilidad. Los inmigrantes, para no salirme del tema de este enfoque de inmigración, los inmigrantes nos vienen a quitar la paz y la seguridad del sueño americano. Sean legales o no legales, ¿verdad? Porque estábamos claros que se le ha baneado a ciertos países con respecto supuestamente del terrorismo. O sea que no estoy en contra de que ni yo ni el magisterio de la iglesia de que una nación tenga que buscar una seguridad.
Pero el problema es que cuando la seguridad se hace un fin en sí mismo, por encima de la dignidad de otros seres humanos, que solamente cuenta la tuya y punto y de los tuyos, pues no vaya a ser que cuando digamos paz y seguridad, entonces mismo, de repente, vendrá sobre ellos la ruina. Vendrá sobre ellos la ruina. No nos vaya a agarrar con esto el Señor. Es muy humano que nosotros estemos buscando la estabilidad en todo sentido, ¿eh? Pero cuando nuestra estabilidad pisotea a otros, cuando mi estabilidad es indiferente a la inestabilidad de otros, creo que puede haber un serio problema. Porque nos va a salir el tiro por la culata, ¿verdad? Nosotros apuntando y por la culata de la pistola va y que se nos regresa el balazo. Pero eso sí, muy seguros con nuestra pistola, ¿verdad? A nivel espiritual también. Esto básicamente, con las tendencias más doctrinistas, más puritanas, es el hecho de buscar ser fiel a la doctrina, pero por sentirte seguro. Pero una seguridad que termina pisoteando al otro. Estaba leyendo un libro de el fundador del Arca. Para aquellos que no conocen esto del Arca, es una iniciativa que la fundó un canadiense. Déjenme ponerlo esto aquí con más luz. Un canadiense que en un punto de su vida terminó invitando a unos enfermos mentales a vivir con él. Se los llevó a su casa. Y bueno, se hizo ya esto una comunidad. De hecho, hay varias comunidades en varias partes del mundo. Del Arca, se llama así el Arca. Él se llama Jean Bernier. Y estaba leyendo una parte de su testimonio. Él fue militar, después fue profesor de filosofía, sacó un doctorado y todo, para terminar viviendo entre enfermos mentales, así en su casa. O sea, no es un hospital, es básicamente una casa, es una vida comunitaria, pero con enfermos mentales. Y me interesó mucho con este aspecto de la seguridad. Fíjense lo que dice Jan. En mi vida ha habido 3 momentos muy diferentes desde mi infancia. A los 13 años entré en la Marina y pasé 8 años en ese ambiente militar en la que la debilidad estaba desterrada, en el que era necesario ser eficaz, rápido y ascender de grado. Más tarde dejé ese mundo y se me abrió otro, el del pensamiento. Estudié filosofía durante muchos años. Hice el doctorado sobre la ética aristotélica y me dediqué a la enseñanza. También allí, la debilidad, la ignorancia o la incompetencia estaban proscritas. Era también un mundo de eficacia. Después, en el tercer periodo, descubrí a las personas débiles, a las personas con una discapacidad mental. Quedé profundamente convulsionado por este vasto mundo de pobreza, de debilidad y de fragilidad. Entonces, hice girar mi vida hacia este universo de sufrimiento. Dejé de lado mis ideas sobre el ser humano para descubrir lo humano, lo que es ser un hombre o una mujer. Yo creo que mucho del ataque contra los migrantes es básicamente ignorancia. No han escuchado las historias, no saben por lo que ha pasado esa gente. Pero muchas veces me late como que es una ignorancia querida. No nos queremos informar sobre la miseria del pasado de esa gente, de las historias de esa gente, porque interpelarían mi seguridad,
mi comodidad, mi estabilidad. Nos asusta tocar esas historias, nos asusta profundamente. Por eso siempre hablamos desde el aspecto meramente intelectual, desde el aspecto meramente jurídico, legal, civil, etc. Nos aterra encontrarnos con el otro, pero no el otro que sabes que un día te va a pagar el favorcito en todo caso, sino de aquellos que ni siquiera te lo van a poder pagar. Por lo tanto, resultan siendo un jaque mate a tu seguridad y tu estabilidad emocional, espiritual e inclusive económica. Nos aterra. Necesitamos sentirnos seguros económicamente. Nos sentimos seguros doctrinalmente, intelectualmente. Y aprendemos mucho de los hombres, intelectualmente hablando, pero nunca terminamos conociendo y tratando al mismo ser humano. Podemos hablar mucho de los pobres, pero no entender lo que implica la pobreza para ellos. Sí, creo que me he equivocado, en parte, claro está, porque es una verdad lo que he hecho, sacar a flote la gran contribución que hacen los migrantes. Pero al menos con respecto a nosotros los católicos, yo creo que iré cambiando este discurso. Los católicos no tenemos que ser pro-inmigrante por lo mucho que nos contribuyen económicamente y con su trabajo los migrantes. Porque nosotros tenemos que ir un paso más adelante del pensamiento meramente civil, jurídico, legal. Ese paso que nos lleva a la fe en Jesucristo. Un Jesucristo que nos dice, y con esto voy a terminar, leyéndote otra vez ese texto. Uy, se me fue el texto. Permítanme que se me fue el texto. Ok, aquí está. Dijo también al que le había invitado: cuando des comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. No sea que ellos te inviten a su vez y tengas ya tu recompensa. Cuando des un banquete, llama a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, y serás dichoso, porque no te pueden corresponder, pues se te recompensará en la resurrección de los justos. Dios les bendiga.